Esta es la predicación del domingo 17 de marzo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El texto para hoy es el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 1 al 37. Recomiendo, como siempre, leerlo con mucha atención antes de continuar con la predicación para comprender bien todo lo que vamos a decir, porque entre otras cosas no voy a citar los textos completos porque solo la referencia para no hacer demasiado largo este vídeo. Hoy nos enfrentamos a un pasaje como Marcos 13, que se ha prestado a un sinfín de especulaciones y a veces de angustiantes visiones sobre el fin del mundo. Si pensamos en el futuro, ¿en qué pensamos? Si yo digo, hoy vamos a hablar sobre el fin del mundo, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué nos viene a nuestra cabeza? Si pertenecemos a una iglesia evangélica, probablemente se nos haya explicado con profusión de detalles qué se espera del futuro, ¿no? Antes de ese fin del mundo. Sin embargo, ¿es esto correcto? A partir de Marcos 13, pero del libro de Apocalipsis, de otros pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿es correcto hablar de un fin del mundo? ¿De qué está hablando este texto? Como digo, en las iglesias evangélicas se ha popularizado una visión del futuro lleno de muchas tragedias y calamidades que preludian, es decir, que llevan, que son el antecedente al fin del mundo. Hay una concatenación de eventos que conducen al final y que nos van a ir dando la pauta de cuándo ese final llega. Sin embargo, muchas de estas interpretaciones son totalmente incoherentes con lo que dicen los propios textos bíblicos. Se trata de una narrativa que no es la narrativa bíblica, que está construida a base de un corte y pega de versículos y que desvirtúan por completo lo que la Biblia quiere transmitirnos. Muchas de estas interpretaciones nos pintan un futuro que resulta angustiante, que transmite miedo, porque hay múltiples calamidades y elementos distorsionantes y cosas que se escapan a nuestro control y muchas cosas mm, terribles que tienen supuestamente que ocurrir y que la mayoría de las personas causan sentimientos de angustia y de miedo. Claro, sobre todo cuando somos coherentes con ellas, claro. Em, Especialmente todos aquellos que hemos sido socializados, ¿no? Es decir, que hemos crecido en una iglesia evangélica y que hemos crecido con estas imágenes en nuestra mente desde una edad muy temprana. Eh, sí que han dejado una huella bastante profunda en nosotros. Y como pastor, pues tengo muchos testimonios en este sentido, ¿no? Incluso en el imaginario popular, secular, fuera de la iglesia, el término apocalipsis ha venido a ser sinónimo de presentes o futuros desastres. Es frecuente poder escucharle las noticias. Esto es un apocalipsis. Parece un apocalipsis, una imagen apocalíptica. Y cuando decimos este tipo de cosas o las escuchamos, nos vienen a nosotros pues, grandes desastres naturales, guerras, epidemias, eh, elementos todos ellos
supuestamente, que preludian el fin del mundo. Pero la pregunta es esta. ¿El cristiano debe tener miedo al futuro o debe estar esperanzado frente al futuro? ¿Qué es lo que marca nuestra actitud y cuál debe ser nuestra reacción frente al futuro? ¿El miedo o la esperanza? Claro, depende de cómo construyamos nuestra visión del futuro, cómo construyamos la esperanza. ¿Será una esperanza esperanzada? ¿Será una esperanza llena de miedos, de angustias, de incertidumbres? ¿De qué hablamos? Por no decir que el miedo y la esperanza son una contradicción entre términos, ¿no? Una esperanza que se basa en el miedo es un oxímoron es una contradicción en términos. ¿Cómo podemos tener esperanza si lo que esperamos son males y sufrimientos para el mundo? ¿Cómo tener esperanza en medio de los dolores presentes y futuros del mundo? Miedo, esperanza, esas son las opciones y de eso va el mensaje apocalíptico, escatológico cristiano. Cuando hablamos de escatología, hablamos sobre el discurso sobre el fin, sobre el final. Em, mm, no hay que olvidar que para la perspectiva cristiana, el final nunca es fin, sino que el final es siempre el principio. Y eso ya debería decirnos algo, que estas imágenes apocalípticas, entre comillas, tan frecuentes en nuestra sociedad y desgraciadamente también en las iglesias cristianas, está distorsionada. Y eso es lo que queremos ver hoy muy brevemente. Sé que es un terreno pantanoso, obviamente, y que muchos ya creen tener totalmente explorado, que saben exactamente a qué suceso futuro responde cada detalle. Bueno, este tipo de cosas, lo que ya tenemos una cierta edad, hemos escuchado muchas de estas reconstrucciones o interpretaciones desde eh, los años 80, ah, atendiendo a las vicisitudes políticas, históricas de cada momento, y todas, por supuesto, han sido fracasadas. Por lo tanto, sé que es un terreno pantanoso, así que hay que hacer un análisis ponderado de la escritura, términos teológicos, históricos, culturales, sociales, como siempre solemos hacer en nuestras predicaciones. Ahora bien, para aquellos que quizás algo de esto les pueda perturbar porque diga, bueno, esto no es lo que yo siempre escuché, quizás esto no corresponde a lo que siempre me han enseñado, hacer una aclaración. Bueno, los que estáis habituados a escucharme, pues muchas de estas cosas no sonarán extrañas. Pero en cualquier caso, lo que quiero poner de manifiesto desde el principio de la predicación es que lo que vamos a decir en esta mañana es porque queremos ser más fieles y no menos a la escritura. Es decir, nuestra fidelidad a la escritura nos lleva a afirmar lo que afirmamos y a decir lo que decimos. Y todo ello porque respetamos la escritura como, en su autoridad como palabra de Dios. Por tanto, precisamente con el ánimo de ser más fieles a la escritura, decimos lo que decimos. Y si hacemos una crítica de estas visiones populares que encontramos muchas veces en las iglesias, es porque consideramos que son infieles y distorsionan lo que dice la propia escritura. Y esto es algo muy importante tener en cuenta. La cuestión no está en si corresponde a lo que siempre hemos escuchado, eso que creemos, sino
hasta qué punto son fieles a la Escritura. Y esta es la piedra del toque. ¿Mm? Y lo que nos anima a ser críticos con cosas que entendemos, después de un estudio profundo, concienzudo, a muchos niveles, eh, que no es correcto, que no es adecuado o que no es suficientemente fiel a la Escritura. La primera pregunta que nos guía en esta mañana es: ¿de qué está hablando Jesús en este capítulo? Jesús está hablando con sus discípulos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué nos está hablando todo este capítulo 13 del Evangelio de Marcos? Claro, la respuesta clara y concisa es que está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Y solo de eso. Y ya con eso podríamos aquí terminar y la predicación podría estar terminada, pero como supongo que causará una cierta insatisfacción, dejarlo aquí, continuamos un poquito. Para comprender esto hay que tener en cuenta lo que vimos la semana pasada. Si no habéis visto el vídeo de la semana pasada, os invito a verlo, porque es un buen preludio, es una buena base para entender lo que vamos a, a ver hoy. Esta manía de cortar y pegar los versículos nos descontextualiza lo que los textos nos dicen, y de ahí que nosotros siempre hagamos ese énfasis en la importancia de la narración, de respetar la narratividad, el carácter narrativo de la escritura. Por lo tanto, esto que dice Marcos 13 está en relación a lo que Marcos lleva diciéndonos desde el versículo 15 del capítulo 11 y que culmina en este capítulo 13, aquí en el versículo 37, que es donde termina este capítulo 13. En toda esta secuencia narrativa, como ya explicamos la semana pasada, se está hablando constantemente del templo. Y ya explicamos que en toda esta secuencia lo que tenemos son una crítica profunda del templo a diferentes niveles, desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Y que esa crítica al templo culmina en Marcos 13, que anuncia que el templo va a ser destruido. En Marcos 13 no se nos dice cuándo, en qué momento, no se nos da una fecha, pero sí Jesús está en este largo discurso, está anunciando que el templo va a ser destruido. Y es que hay solo dos opciones: que Jesús tenga razón, que sea cierto lo que diga, que el reinado de Dios está llegando por medio de él, y que toda esa crítica que hemos visto en sus encuentros dialécticos que pugnan por el honor público con los saduceos y fariseos y los maestros de la ley, Jesús tenga razón en toda esa crítica al templo, que el templo se ha convertido en un problema para los planes de Dios, y que por tanto el templo ha dejado de tener validez, y que ahora la presencia de Dios está encarnada en Jesús y no manifestada en el templo. O es cierto esto, o si Jesús está equivocado, entonces el templo pues, puede seguir cumpliendo sus funciones sociales, políticas, económicas y religiosas, como ya hemos explicado en diferentes ocasiones, y seguiría vigente desde el punto de vista, claro, de los contemporáneos de Jesús, que algún día la presencia de Dios volvería a estar en el templo y por medio del Mesías se daría inicio al reinado de Dios. Claro, desde el punto de vista de contemporáneos de Jesús, que escuchar a Jesús, criticar el templo de la forma que lo hacía, y escuchar a los saduceos, a escuchar a los fariseos que daban legitimidad al templo, había que elegir quién tenía razón, Jesús o los sacerdotes. ¿Quién tendría razón, Jesús o los maestros de la ley? Así que esta es la pregunta que está a lo largo de todos estos capítulos. ¿Quién tiene razón? Claro, Marcos ya nos va preparando desde el capítulo 11, cuando nos cuenta que Jesús expulsa a los mercaderes del templo y que Jesús está en todas esas encuentros dialécticos con los sacerdotes, los saduceos, los maestros de la ley, los fariseos, todos
estos que nos va preparando cada vez que Jesús gana la batalla dialéctica con cada uno de ellos, nos va preparando, ¿no? Para ir diciéndonos, no, quien tiene razón Jesús no son los sacerdotes, no son los maestros de la ley. ¿No? Bueno, todo esto tiene como parte conclusiva, como su final, como la demostración palpable de esto, es Marcos 13. Claro, pero nos colocamos en aquella situación, contemporáneos de ellos. Vale, está muy bien que Jesús diga lo que dice y que los otros digan lo que dicen, pero hay una realidad, el templo está ahí, todos pueden ver el templo. El templo parecía incuestionable, estaba allí, era una construcción extraordinaria, mostrándose majestuoso, estaba recubierto, ¿no? Nos cuenta Josefo, por de oro, de forma que cuando incidía el sol, mm, desde lejos parecía que brillaba, que era todo blanco y que había que apartar la mirada porque el resplandor molestaba a la vista. Así que es templo, símbolo de la permanencia de Dios con su pueblo y garante de sus promesas, parecía inconmovible. Y claro, ningún judío, buen judío, podía imaginarse que el templo se hubiera convertido en un problema y que el templo, al final, la presencia de Dios no volviera al templo, como se esperaba, ¿no? Así que bueno, el templo, pues aquellos que lo defendían, como eran los sacerdotes, esa élite dentro de los sacerdotes, que eran grandes terratenientes y que estaban en la cúspide de la sociedad, pues el templo era su legitimación, incluso de los propios fariseos, ¿no? Que constituye esa clase media. Bueno, no existía una clase media como tal, como la entendemos hoy en nuestras sociedades, pero bueno, para, digamos, entendernos un poco. Por el contrario, ¿quién es Jesús? Jesús no lo conoce nadie. Viene de la Galilea rural, de un pueblo muy pequeño. No tiene credenciales de honor, ni desde el punto de vista judío, ni desde el punto de vista romano. Es un don nadie. Sí, sí que Jesús este es como mucho un profeta, sí, que nadie tiene en cuenta. ¿Quién es Jesús? No parece que Jesús haya que preocuparse mucho por lo que Jesús puede decir, si no, ¿quién lo va a creer? Herodes el Grande inició una reforma del templo que lo convertiría en una obra monumental y magnífica, ¿no? Incluso que a sus sucesores lo van a seguir, van a continuar con esa reforma. Ya sabemos que originalmente el templo de construyó Salomón, que quedó destruido después de la invasión babilónica en el siglo VI a.C., que después de la vuelta de Babilonia, de los deportados en Babilonia, se reconstruye el templo, pero ese templo que se reconstruye en tiempos de Nehemías, es un templo más modesto que el de Salomón, y mucho más pobre del que va a ser después de toda la reforma con Herodes el Grande. Esa reforma herodiana convierte el templo en una de las grandes construcciones del Mediterráneo antiguo. Como digo, en el tiempo de Jesús el templo todavía estaba en obra, no se van a terminar hasta el año 63 después de Cristo. Lo cual es muy significativo, se termina sobre el año 63 y se va a destruir el año 70. Así que no es de extrañar que esta parte de la narración comience con que uno de los discípulos, cuando salen del templo, la última escena que vimos la semana pasada, con la viuda pobre que echa las moneditas allí en la ofrenda del templo, después de esta escena salen del templo
Y uno de los discípulos, no se nos dice cuál, le dice a Jesús, mira qué grandes edificios, ¿no? Mira qué grandes piedras y qué grandes edificios y qué monumentalidad, ¿no? Versículo 1 del capítulo 13 estamos. Claro, ellos venían de aquella Galilea rural, pobre. Había en el mundo antiguo una gran diferencia entre, hoy en día todavía sigue existiendo en nuestro mundo, ¿no? Entre el mundo rural y las grandes ciudades, ¿no? Um, y si tú estás acostumbrado a vivir en un pequeño pueblo y te vas a una gran urbe, pues como que todo te sobrepasa, ¿no? Pues, y hoy en día tenemos los medios de comunicación y vemos las imágenes en nuestra retina por medio del cine y de la televisión y tal, de redes sociales y tal. Pero en aquel momento ese cambio de pasar de un pequeño pueblo, la Galilea rural, hasta una gran urbe con las condiciones grande comparativamente en el contexto histórico que estamos hablando, obviamente. Con grandes edificios monumentales de piedra, de mármol, las casitas de allí de Nazaret, pues casas bastante pobres, ¿no? Claro, eso tiene que causar una cierta impresión, ¿no? Todos los peregrinos judíos tenían que ir a Jerusalén, así que de vez en cuando podían ver esto y bueno, ya quizás si tienes una cierta edad ya no es la primera vez que lo vieras, pero aún así tendría que causar impresión. Y Jesús responde de una forma un tanto sorprendente, porque les dice que ves todos estos edificios que estáis viendo, nada de ellos va a quedar en pie, no va a quedar piedra sobre piedra. Versículo 2 de este capítulo 13. Claro, esto alarma a los discípulos. Bueno, Jesús, Pedro, Jacobo, Juan lo llaman aparte. Dice, bueno, Jesús, tú has dicho esto, te hemos escuchado decir esto. ¿Esto cuándo va a ocurrir? No, claro, va a ocurrir hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene. Lo vamos a ver nosotros. Así que les pregunta, porque, claro, si va a ocurrir pronto, pues habrá que estar preparados. O versículo 4. Para dejar claro que todo lo que dice el texto, el capítulo 13, tiene que ver con el templo. En el versículo 3, el texto de Marcos nos dice expresamente que estaban sentados en el Monte de los Olivos frente al templo, viendo el templo, en un intento que no perdamos de vista que todo lo que se está hablando, ¿no? Y lo que se va a hablar a continuación tiene que ver con la destrucción del templo. Cualquier otro intento de hacer decir al texto otra cosa o referirlo a cualquier otro acontecimiento sería desvirtuarlo, porque hay una voluntad consciente de que se entienda, porque está así construido el texto, de que todo lo que está hablando Jesús tiene que ver con la destrucción del templo. Toda la estructura narrativa en la que está inserto este pasaje nos habla sobre el templo. Y esta mención expresa de que están viendo el templo, que están frente al templo, es una intención clara y manifiesta de mostrarnos que todo lo que se habla tiene que ver con este acontecimiento. Obviamente no vamos a ver todos y cada uno de los versículos y hacer una exégesis concienzuda de todos los versículos, pues sería imposible, no nos daría tiempo en una predicación, tampoco es la misión de una predicación hacer esto. Pero vamos a ver una serie de elementos que nos muestran cómo y por qué todo esto tiene que ver con el templo y con la destrucción del templo. Esto ya hemos dicho
ocurre, el templo y la ciudad de Jerusalén va a ser destruido a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. O sea, que faltarán desde que Jesús está hablando con sus discípulos hasta que ocurra, tienen que pasar todavía unos cuantos años. La advertencia de Jesús a sus discípulos es clara. No había que hacer caso de aquellos revolucionarios que pensaban que con su posición armada a Roma traerían o favorecerían de alguna manera la llegada del reinado de Dios. Como ya sabemos, el pueblo de Dios esperaba el reinado de Dios y que la llegada del Mesías como rey o como sacerdote o como ambas cosas traería el inicio de ese reinado de Dios. Había quienes pensaban, como los fariseos, que cumpliendo al pie de la letra o fielmente, vamos a no decirlo de una forma peyorativa, sino cumpliendo fielmente la ley, ese reinado de Dios llegaría antes o se favorecería la llegada del reinado de Dios. Y había quienes pensaban que por medio de la lucha armada y por medio de la violencia, que resistiendo el imperio romano, pues ese reinado de Dios llegaría antes. Y Jesús lo que les está advirtiendo a, a sus discípulos es que, por un lado, el templo no es garante de nada, porque el templo se ha convertido en parte del problema, y que esa lucha armada tampoco va a traer, no es el camino adecuado para traer el reinado de Dios. Por el contrario, el camino de la violencia no solo no va a traer el reino de Dios, sino que va a causar un inmenso sufrimiento al pueblo y conduciría a la destrucción de Jerusalén y del templo. Esa es la advertencia de Jesús. El reino de Dios es traído solo y únicamente por medio de la mediación del Hijo del Hombre. Eso es lo que también el texto de Marcos en este capítulo 13 nos va a dejar muy claro. El templo ha dejado de servir, el Hijo del Hombre es el que trae el reinado de Dios, no es la lucha armada. Y como prueba de que Jesús tiene razón, son los acontecimientos del año 70 que va a poner de manifiesto esto. Esto es lo que este capítulo 13 está diciendo. No es un mensaje sobre el fin del mundo. Es más, la Biblia no nos habla sobre el fin del mundo. Como cada domingo predicamos, la Biblia nos habla de la transformación del mundo en unos nuevos cielos y una nueva tierra bajo el reinado de Dios. Es una realidad nueva bajo el reinado de Dios. Por lo tanto, no es el fin del mundo, sino la transformación del mundo de lo que nos habla la Escritura. Así que todas las narrativas que nos cuentan que antes del fin del mundo va a ocurrir esto, aquello, lo otro, no, porque no hay un fin del mundo. Hay una transformación del mundo en unas nuevas condiciones de existencia. ¿Cómo explicamos entonces qué es lo que está hablando Marcos 13? Tenemos que tener en cuenta que en todos los acontecimientos del año 70, los anteriores, y lo que ocurre en el año 70, tenemos una fuente histórica de primera mano que nos explica lo que ocurrió, que es una obra que se titula La guerra de los judíos, que fue escrita por un historiador romano de origen judío o un judío que estuvo próximo
al mundo romano. Ahora, explicar quién fue Josefo y tal, pues sería largo y no es el momento, ¿no? Pero tenemos esta obra. Y seguramente pues, um, Flavio Josefo, el nombre de Flavio Josefo nos suene algo, ¿no? En esa obra, Josefo nos explica esa guerra que ocurrió entre, entre los años 66 y 70 después de Cristo, que hay una serie de revueltas y una guerra abierta entre distintas facciones armadas junto a las élites judías, o facciones judías, y el Imperio Romano. Como nos cuenta Josefo, estas élites instrumentalizaron a determinados profetas o mesías que prometían al pueblo resistir y combatir contra los romanos. Así que cuando Jesús está hablando en ese versículo 5 o en ese versículo 22, que vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Mesías y engañarán a muchos, que se levantarán falsos mesías y falsos profetas, que harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, incluso a los escogidos. De lo que Jesús está hablando es eso que ocurre y que va a ocurrir en ese contexto del año 70 y que el propio Josefo nos está transmitiendo. Y él nos cuenta en su obra precisamente esto, que hubo profetas, que hubo mesías, supuestos mesías, falsos profetas, que instaban a la gente a resistir, a ponerse del lado de esas élites judías, de esas facciones judías, para resistir, y que convencieron a mucha gente en nombre de el templo de Dios no va a caer, que Jerusalén es expugnable, que Dios está con nosotros, etcétera, etcétera, incitando a la gente a seguir ese camino de la lucha armada y violenta. Pues Jesús está advirtiendo precisamente sobre esto. Cuando Jesús habla sobre que habrá guerras y rumores de guerra, tienen que ver precisamente con todos estos años, de los 66 al 70, que hubo toda una serie de primero escaramuzas y después guerras abiertas y diferentes momentos, incluso dentro de las propias facciones judías entre sí, incluso cuando ya estaba el propio asedio, las tropas romanas asediaron la ciudad de Jerusalén. Todo esto es lo que Jesús está hablando cuando se levanta nación contra nación, reino contra reino. Está exponiendo, es de una forma enfática, de una forma eh, que para llamar la atención de toda esta situación caótica que va a ocurrir entre las facciones judías y el Imperio Romano, de las propias facciones judías durante el asedio romano, esas facciones judías que están combatiendo contra sí, que están debilitando la propia posición, su propia posición frente al Imperio Romano, y que va a acrecentar el sufrimiento del pueblo y haciendo mucho más penosa la situación de los sitiados, porque están consumiendo fuerzas, porque están destruyendo sus propias posiciones defensivas, porque están quemándose el grano que después le va a llevar al hambre para el sitio. Es decir, el enfrentamiento de los propios judíos entre sí va a facilitar muchísimo la conquista romana y va a hacer mucho más sufriente la situación del pueblo. Jesús está advirtiendo sobre estas cosas. Incluso ese hambre y esos disturbios que están mencionados en el versículo 8, ¿no? Y está narrado por el propio Josefo con mucha profusión de detalles. Incluso cuenta un caso muy, muy, muy dramático de una madre que presa del hambre y también del desquiciamiento de aquella situación,
mata a su propio bebé, lo cocina y se lo come. Y entre los judíos la descubren. ¿Dónde está tu hijo? Le enseña lo que queda de su hijo y corre no solamente a lo largo de toda Jerusalén esta historia, sino que llega incluso a oídos del propio ejército romano, mm, como fruto de lo que debió ser aquella situación tremenda. No pensemos ah, que sea un hecho histórico y tal, leemos los hechos históricos como algo. No, no, no. Si asistiéramos y si leemos esta crónica de Josefo de primera mano, es terrible lo que ocurrió allí. Así que no es en poco las palabras de Jesús. Es normal esas palabras de Jesús advirtiendo de todo lo que iba a ocurrir. Y por eso tanto énfasis en esas palabras. Y nos parece que están transmitiendo algo terrible y algo horrible. Y es que fue así realmente. Fue algo horrible y terrible. Así que es normal esas palabras de Jesús. Todas esas palabras de Jesús. Incluso esa referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que tenemos que en este pasaje. Es una referencia al libro de Daniel, del Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, que ahí se estaba anunciando la profanación del templo en la época del imperio griego, después de Alejandro Magno conquistara todo eh, la cuenca mediterránea y que llegara allí hasta Oriente, eh, pues después los sucesores de Alejandro Magno se reparten su imperio y la dinastía seleucida es la que va a dominar esta parte de Oriente Medio. Ya hubo una profanación del templo en ese momento. Pues a eso está hablando Daniel. Pues precisamente Jesús alude a Daniel para volver a decir, para anunciar que cuando se vaya a destruir el templo, cuando vaya a ocurrir todo esto, va a haber precisamente una misma profanación del templo y además los textos de Daniel hacen referencia a que quitarán el sacrificio continuo. Y precisamente Flavio Josefo nos cuenta precisamente que dada la situación tan precaria que había en Jerusalén durante el asedio, el fin del sacrificio, se produce el fin del sacrificio perpetuo en el templo. Ese sacrificio que era continuo, que no paraba. ¿Eh? Pues se detuvo ese sacrificio perpetuo. Y esto es lo que Jesús está aludiendo con estas palabras, con esta referencia precisamente al profeta Daniel. Así que ya hemos visto un poco, podríamos seguir haciendo algunas referencias y todavía nos quedan algunas referencias más. Con todo eso en mente es importante entender que las palabras de Jesús son unas palabras de advertencia para que cuando los que vengan, él no precisa cuándo va a ocurrir, pues cuando empiecen a ocurrir estas cosas hay que tener en claro que lo que hay que hacer es huir de Jerusalén. Estos son los versículos 15 al 18 de ese capítulo 13 de Marcos. Incluso la referencia a todo esto como tribulación, como gran tribulación, que encontramos en Marcos 13, versículo 19, como digo, refleja muy bien toda aquella situación de muerte, de caos, de sufrimiento, de incertidumbre que vivieron de primera mano los asediados judíos en el sitio de Jerusalén en el año 70.
El resultado de todo aquello fue que el templo fue quemado, la ciudad fue arrasada y miles de judíos fueron crucificados. Claro, mm, si nos situásemos en aquel momento con los patrones de pensamiento y comportamiento de cualquier judío, todo aquello sonaría a que el mundo se viene abajo. ¿Mm? Sí que los versículos 24 y 25, cuando hablan del oscurecimiento del sol, de la luna, las estrellas cayendo, eh, nos indican que algo terrible está ocurriendo y va a ocurrir. Y todo este lenguaje es un lenguaje típico de la Biblia para indicarnos que algo extraordinario está ocurriendo. ¿Mm? Es una manera metafórica, simbólica, enfática de decirnos algo está ocurriendo. Y cuando se espera la intervención de Dios de alguna forma, este tipo de lenguaje siempre aparece en la Biblia. Así que si Jesús tiene razón y la va a tener a pesar del propio Jesús, en otros evangelios y en otros momentos del evangelio nos vemos a Jesús llorar por Jerusalén. A la vista de todo esto no es extraño, ¿no? que Jesús llorara por Jerusalén. Eh, Jesús tiene razón, si Jesús tiene razón y eso a pesar del propio Jesús, como digo, el templo sería finalmente destruido. Ya no es solamente que Jesús diga que el templo ha dejado de tener vigencia o que hay una crítica fuerte sobre el templo, sino que el templo va a ser finalmente destruido. Y eso mostraría que finalmente el templo, pues bueno, porque Jesús tiene razón en esa crítica al templo y que el templo ha perdido finalmente su vigencia. Pero entonces, si el templo pierde su vigencia, quien va a ser reivindicado es Jesús. Y de esto es lo que nos habla el versículo 26 y siguiente, en este capítulo 13, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, que como ya hemos explicado en otras ocasiones, en esta temporada, tienen que ver con el pasaje del capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14, pero todo el pasaje del capítulo 7 de Daniel, que está hablando del Hijo del Hombre. Está hablando del Hijo del Hombre, o está hablando de aquel como un hijo de hombre frente a esos grandes monstruos que representan los imperios. Y entonces ese Hijo del Hombre que viene a la presencia de Dios, a ese anciano de días, que viene en las nubes a Dios. Es decir, que está hablando de ese Hijo del Hombre que viene a la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que ese hijo del hombre es reivindicado y que se le otorga el reino, el imperio, que se otorga el poder de un reino que durará por siempre. Esa es la imagen del Hijo del Hombre y que por tanto ahora cuando Marcos 13 está asociando al propio Jesús esa venida del Hijo del Hombre, lo que está diciendo es el templo va a ser destruido y quien es reivindicado es Jesús. A quien pertenece el reino es a Jesús, porque en medio de quien viene el reinado de Dios no es obviamente de la lucha armada y revolucionaria que ha llevado y que va a llevar a la destrucción de Jerusalén y del templo, sino que el reino de Dios, el reinado de Dios está llegando por medio de aquella persona aparentemente insignificante, un ser humano insignificante, al que no tiene en sí mismo muchas credenciales, pero que es Jesús. De eso está hablando y de eso es lo que nos está contando esta referencia en Marcos 13, versículo 26 y siguientes. Así que veis que dentro de su contexto, sus respectivos contextos históricos, culturales y sociales, el texto tiene todo el sentido. Así que
toda esta narrativa evangélica muchas veces se nos ha contado de que en el futuro vendrán falsos mesías, una gran tribulación, señales en los cielos. eh, Todo este tipo de cuestiones que algunos ven situarlas en el futuro por venir, eh, no tiene ningún sentido. Todos estos elementos que encontramos en Marcos 13 no hacen referencia a extraños y oscuros acontecimientos de nuestro futuro y que traerán supuestamente el fin del mundo, como tantas veces se nos ha enseñado, sino que el mensaje del Evangelio de Marcos es que la presencia de Dios no ha vuelto al templo, sino debido a la corrupción de sus dirigentes, eh, sino que la presencia de Dios está ahora encarnada en la persona de Jesús y que por medio de él se inaugura el reinado de Dios, que está pendiente de ser consumado en el futuro con su segunda venida, si queremos llamarlo de esa forma, para la transformación del mundo en unos cielos y en una tierra. Esto es de lo que Jesús está hablando, de lo que el Evangelio de Marcos está hablando. El Hijo del Hombre, y no la lucha armada, es quien trae el reinado de Dios. Por eso la Biblia nos habla de esperanza para el futuro. En términos históricos, ha habido muchos acontecimientos dramáticos como aquellos de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Incluso hoy asistimos a hechos similares que ocurren en nuestro mundo, en diferentes partes del mundo. Pero cuidado, el cristiano debe escuchar las palabras de Jesús. La violencia, las guerras, las revueltas armadas, el dolor, el sufrimiento que unos seres humanos infligen unos sobre otros, aunque esté realizado en nombre de Dios, aunque esté realizado incluso por el propio pueblo de Dios, como ya ocurrió en aquel año 70, la advertencia de Jesús es clara. No traerán el reinado de Dios. Por eso el futuro de Dios no está construido a base de especulaciones, de que si esto, de que si aquello, si ahora no sé quién, que si ahora no sé cuánto, que si el presidente de Estados Unidos no sé quién, que si Rusia no sé cuánto, que si no sé qué, que si pasa en Israel esto, aquello, lo otro. No está hecho a base de especulaciones, mucho menos de acontecimientos angustiosos, de miedos que suscitan, de angustias, de incertidumbres. Nada de esto, como desgraciadamente tantas veces se ha explicado la escatología cristiana, sino que el futuro de Dios, si queremos conocer cuál es el futuro de Dios, ya pronto vamos a celebrar la Semana Santa, ¿no? Pues si queremos saber cuál es el futuro de Dios para nosotros, para su creación, donde tenemos que mirar es la claridad, la luminosidad de la mañana de la resurrección. Y ya me estoy adelantando a las predicaciones de las próximas semanas. A la luminosidad, a la claridad, a la belleza, a la frescura de esa mañana de la resurrección. Este es el futuro de Dios para el mundo. Ahí es donde tenemos que mirar. Lo que eso significa lo veremos en las próximas semanas. Pero es bueno, en esos tiempos llenos de incertidumbres, de guerras, de conflictos, a veces momentos que se vuelven muy oscuros, recordar esto. El futuro tuyo, personal y del mundo
del universo entero, se dirime en esa mañana de la resurrección. La claridad, la profundidad, la belleza de la mañana de la resurrección. Así que no olvidemos esto. Cualquier otras narrativas no son la narrativa bíblica, sean narrativas políticas, religiosas o de otro tipo. Leamos la escritura y seamos entendidos del mundo, seremos entendidos del mundo del que estamos viviendo y hacia dónde tenemos que mirar. Que así sea.